Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, Spectra Phantom, Recado, y Danielito 1581. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Esclois, Chris RG, César Fregoso, Slow Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Success 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángel Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Peco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuela Maya, César 7, Soquetrack, Alexander Juárez, Toda Sura, Francisco Tair, Edison Iván, José Cruz, Darkire, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DL Cail, Jair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enríquez, Ichia Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Eugenio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Igor Devil, Juan, Darkmelf, Rebeca 1, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Chernobyl 21S, Felix Suchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madara Fanfic, Jondi Castro, Infosity, XD, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Gaitán, Mariel Ávila, Cristóbal Cáceres, Joy Supremati, Ian Ubaldo Navarro, Artur, Cristóbal 27, 10001, Shadow XD, Chila Fulcomu, Neutoji, Wesley San Martín, Jonathan Alfonso, Octavio Araya, Menú, Jackson, Igen Centeno, Matías Sansin, Alan Daniel, Sergio Osuna Beltrán, Eben Graphic, Márgaro López, Hunter 1454, Jonah Rota, Roberto Rodríguez, Omar Cruz, Edgar Reyes, Iván Almanza, Juan Gavido, Julián Saliva, Azatot, Jessica Toro, Jesús Garza, y Mama Bobo. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 43. El personaje más odiado. Pasaron los días mientras Axel entrenaba, planificaba, trazaba y hacía una lluvia de ideas. En una de las habitaciones de la suite noble en la que se había alojado, las paredes estaban cubiertas con hojas de diagramas, planos y cuadros desordenados, todos conectados por líneas. La mayoría eran del corredor del tercer piso, pero muchos también eran dormitorios de diferentes casas. Esta era su sala de planificación, el lugar donde planifica todos sus robos. ¿Por qué hacer todo esto? Bueno, estos están aquí para ayudarlo a visualizar. Hogwarts es su campo de batalla. Y lo mejor es conocer cada rincón del mismo. Las cosas no siempre salen según sus planes, por lo que es mejor estar preparado y tener memorizadas todas las rutas de escape, obstáculos y accesorios. En una mano, tenía una pinza de mano que comprimía y relajaba continuamente, entrenando su débil fuerza de agarre. Mientras sostenía un café en la otra mano mientras miraba los planos. Estos días ha estado demasiado ocupado. Está tan ocupado que ha estado descuidando el sueño. En este momento, se sentía tan cansado que tenía ganas de desmayarse. Debería dormir ahora. Murmuró, dejando todo a un lado. Realmente ya no podía saltárselo. Él puede sentirlo. Realmente necesita dormir o su cuerpo no podría soportarlo. Pero justo cuando se acostaba en el suelo, sonó un reloj, indicando que era hora de clase. ¿Qué carajo? ¿Ya es de mañana? Murmuró con el ceño fruncido. El tiempo pasó muy rápido. Parece que hoy tendrá que dormir en las clases en lugar de entrenar. Cuando Axel se puso de pie, se sintió un poco mareado por un momento. Sacudiendo la cabeza, desayunó y fue a clases. La primera clase resultó ser de nada que se lleva a cabo con los Ravenclaws. Despiértame si viene un bitch. Le dijo a Daphne mientras dormía con la cabeza apoyada en la mano. Tenía los codos apoyados sobre la mesa y los ojos oscurecidos por el pelo. Realmente parecía como si estuviera leyendo el libro sobre la mesa y fácilmente se habría salido con la suya también. Pero, por alguna razón, después de un tiempo, sus manos cedieron cuando su cabeza cayó sobre la mesa con un audible golpe. Y, a pesar de tener el sueño más ligero, no se despertó ni siquiera después de eso. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Axel se despertó cuando alguien lo empujó violentamente como un loco. El jodido.
Gritó sorprendido, antes de darse cuenta de la situación en la que se encontraba cuando vio un sapo mirándolo. Corrección, era una mujer parecida a un sapo mirándolo con una sonrisa espeluznante. Detención, señor Unt. Espero que esté en mi oficina el viernes a las 5 p.m. en punto. No hay excusas. Dijo alegremente, como si realmente lo estuviera anticipando. Mientras tanto, lo único que Axel podía pensar era: ¿estoy teniendo una pesadilla? Después de clase, Axel maldijo repetidamente debido a la situación en la que se encontraba. Por lo general, tiene el sueño muy ligero y debería haberse despertado solo con el sonido distintivo del talón de un bridge acercándose, y mucho menos con su cabeza cayendo sobre el escritorio de esa manera. Pero antes, ni siquiera se despertó después de que Daphne intentara empujarlo varias veces. Solo había una conclusión: se había desmayado. En serio, de todas las veces que su cuerpo le había fallado, tenía que suceder en la clase de esa espeluznante. Maldita sea, para empezar, normalmente ni siquiera dormía en su clase. Pero hoy se desmayó, maldita sea. Y eso le ha valido la detención ahora, lo que significa más pérdida de tiempo. ¿Qué diablos te pasó? Te sacudí muchísimo pero no te despertaste hasta que la tonta estuvo parada justo frente a nosotros. Yo tenía miedo de mi mente. Exclamó Daphne tan pronto como un bridge se fue. Axel hizo una mueca. No es que le gustara despertarse con la cara de un bitch mirándolo. Por alguna razón, un troll parecía ser una alternativa mucho mejor. Y esto viene de alguien que ha tenido la desgracia de experimentar ambos casos. Puede que haya estado un poco cansado. Respondió evasivamente. Daphne jadeó, luciendo horrorizada. Debe ser realmente malo si realmente lo admites. Murmuró para sí misma y luego lo miró seriamente. ¿Qué diablos ha estado pasando contigo últimamente? ¿Puede usted por favor decirme? Preguntó con genuina angustia. Axel suspiró. ¿Cómo podría decirle la verdad? Si alguna vez lograba robar la piedra, Daphne y sus amigos serían las primeras personas cuyas mentes Dumbledore revisaría considerando su abierta participación en el asunto. Entonces, decirle cualquier cosa relacionada con eso sería buscar problemas. Bostezó mientras se frotaba los ojos con cansancio. Bueno, no puedo decirles exactamente qué está pasando, pero sí puedo decirles que estoy muy cerca de curarme. Entonces, descansar es una prioridad muy baja en mi lista de prioridades. Dijo, revelando tanta verdad como pudo. Los ojos de Daphne se abrieron como platos. En realidad, ¿realmente vas a ser curado? Preguntó muy contenta. Se pudo ver que ella entendía cuán importante era esta noticia. Axel se encogió de hombros. Bueno, no diría que estoy seguro, pero hay esperanza. Dijo con desdén. Daphne asintió comprendiendo. Bueno, entonces ciertamente puedo entender por qué te esfuerzas tanto, incluso yo haría lo mismo. Pero... Ella suspiró, puede que suene como mi madre, pero tú también necesitas descansar. Tómate la baja por enfermedad y vete a descansar, por favor. Dijo implorante. Bien. Axel no dijo nada más. Pero en lugar de ir a su siguiente clase, decidió ir a descansar. Entonces, ¿eso es lo que suelen decir las mamás, eh? Qué fastidioso. Pensó al ver a Daphne irse. Nunca aceptaría que tuviera un poco de envidia. Disculpe. Justo cuando él también estaba a punto de irse, la voz de alguien hizo que se detuviera. Axel se dio vuelta para ver a un niño bajito mirándolo nerviosamente. ¿Qué es? Le preguntó al chico ratonil. Axel recordó haberlo visto en las clases. Este tipo es tan antisocial como Axel, aunque por diferentes razones. El chico se movió incómodo. Yo solo vine a advertirte sobre la detención del profesor Umbridge. Puede ser difícil. Dijo, frotándose el dorso de la mano. Axel inclinó la cabeza. ¿Oh? ¿Qué hizo ella? Preguntó. No estaría de más saber antes cómo iba a estar perdiendo el tiempo con su idiotez. El niño intentó hablar, pero las palabras parecían haberse quedado atascadas en su garganta. Pareciendo presa del pánico, el nervioso chico huyó, dejando a Axel con signos de interrogación en la cabeza. ¿Qué fue eso? Murmuró Axel. Encogiéndose de hombros, siguió su camino. No estaba particularmente preocupado por las detenciones. Hoy era viernes y Axel estaba de camino a la oficina de Umbridge.
Había llegado el momento de que Axel cumpliera su primera detención en Hogwarts. Eso no quiere decir que fuera un buen estudiante o que todavía no haya hecho nada malo. Solo significaba que era muy bueno para que no lo atraparan. Y esta vez no habría sido diferente. Pero ese día no se encontraba en las condiciones adecuadas, ni física ni mentalmente, por lo que quedó inconsciente. No habría sido un problema si no se hubiera desmayado en lugar de entrar en modo de sueño alerta como había planeado. Admitiría que fue un error no descansar adecuadamente a pesar de estar en una situación desesperada. Pero la cuestión era que él realmente no sabía que eso podría llevar a tales consecuencias, ya que siempre se había considerado por encima de lo normal. Personas que duermen a tiempo. Solo tenía 12 años, por lo que se le permitió tener un síndrome de 8º grado. Además, nadie estaba allí para decirle que no descansar podía tener consecuencias tan desastrosas. Por lo tanto, solo puede aprender estas lecciones por sí solo y no volver a cometer los mismos errores. Aquí lo tienes. Pensó Axel mientras miraba la oficina frente a él. Dolores Umbridge. Profesor Dara golpear. Golpear. Mientras tocaba la puerta, adelante. Vino una voz azucarada. Axel entró cautelosamente, mirando a su alrededor. Aunque mirar a su alrededor solo le hizo estremecerse ante la vista. Todas las superficies estaban cubiertas con mantas y telas de encaje. Había varios jarrones llenos de flores secas, cada uno con su propio tapete, y en una de las paredes había una colección de platos ornamentales, cada uno decorado con un gran gatito en tecnicolor que llevaba un lazo diferente alrededor del cuello. Eran tan desagradables que Axel tuvo que hacer un esfuerzo para no parecer disgustado. Y en un extremo de la habitación, había montones de papeles cuidadosamente apilados. Buenas noches, señor Unt. Habló Umbridge, haciendo que Axel volviera a mirarla. Noche. Respondió Axel sin expresión alguna, pensando interiormente si sería buena idea pedirle que lo hiciera rápido. ¿Puede simplemente sobornarla para que lo deje irse rápidamente? Umbridge sonrió. Sabe, señor Unt, he tenido muchas ganas de hablar con usted. Dijo, haciendo que Axel tuviera un mal presentimiento sobre esta detención. No entiendo por qué, profesor. Dijo Axel, sin revelar nada. Umbridge mezcló relajadamente unas cucharadas de azúcar en su té. Verá, señor Unt, usted es la única persona de la que no conozco el estado sanguíneo. Entonces, he estado esperando que cometas un desliz y me des la oportunidad de castigarte. Y ahora quiero saber si eres un mestizo o un sangre pura. Dijo, tomando un sorbo de su té. Axel frunció el ceño. ¿Por qué es eso importante, profesor? Preguntó, pero se dio cuenta simplemente por cómo ella dijo la palabra nacido de mugles. Que estaba en problemas. Umbridge inclinó la cabeza, todavía sonriendo. ¿Cómo es eso importante? Repitió la pregunta para enfatizar su desconcierto. Es de suma importancia, señor Unt. Solo doy duras detenciones a los nacidos de mugles. Aunque a veces los mestizos con orígenes humildes también tienen la suerte de experimentarlo. Sangre pura. La sangre es demasiado preciosa para derramarla por una mera detención. Punto interrogación de apertura exclamación de cierre punto interrogación de cierre. Un duro castigo. Sangre. A Axel se le puso la piel de gallina al escuchar eso. Ya estaba empezando a planificar qué acciones debería tomar si las cosas iban mal. Bueno, en realidad soy un sangre pura. Dijo simplemente. Mi familia es bastante reservada, así que he mantenido mis antecedentes en secreto. Pero son muy poderosos. Mintió sin pestañear. Cualquier cosa con tal de quitarse de encima a esta espeluznante mujer. Umbridge reaccionó por un momento mientras ponía una mano en su pecho. Aunque después de eso la sonrisa volvió a su rostro con toda su fuerza, emitiendo una vibra siniestra mientras lo miraba. ¿Mentiste? Jeje, eso solo puede significar una cosa, ¿verdad, querida? Preguntó, como si hubiera llegado su momento favorito. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. ¿Cómo lo supo? Axel no podía entender. Profesor, lo que dije fue la verdad. ¿Cómo puedes acusarme de mentir? Preguntó acaloradamente, todavía sin darse por vencido. Pero Umbridge pareció simplemente ignorarlo. Lo que usted diga, señor Unt. Tu castigo es escribir líneas. Ahora siéntate ahí y empieza a escribir.
dijo con júbilo mientras sacaba algunos trozos de pergamino y una pluma del cajón de su escritorio. Profesor, realmente no puedo escribir. Mis manos no funcionan muy bien, dijo, mostrándole sus manos temblorosas. La sonrisa del sapo se hizo más amplia. Entonces eso es aún mejor, ¿no? Después de todo, se supone que esto es un castigo, ¿verdad? Preguntó con su inusualmente amplia sonrisa. Axel suspiró. Ahora le resultaba difícil mantener su fachada educada. Sus manos estaban muy sensibles desde el incidente de la tortura, y hacer cualquier cosa con ellas duele muchísimo. ¿Castigo por qué? ¿Dormir en una clase donde ni siquiera enseñabas nada? Ya sé todo sobre defensa contra las artes oscuras de primer año, dijo, su cortesía se desvaneció. ¿En serio, qué carajo le pasaba a esta mujer? Él solo estaba ocupándose de sus propios asuntos, durmiendo pacíficamente, y ella viene y lo castiga. A él no le importó e incluso llegó a la detención a tiempo como debería hacerlo cualquier persona educada. Pero ella le da un castigo tan difícil por simplemente dormir en clase. Tut. Esa no es manera de hablar con su maestro, señor Hunt. Su detención se ha ampliado 2 días. Ahora, haz tus líneas, dijo, aún manteniendo esa maldita sonrisa. Tú ve. Axel estaba a punto de llamarla exactamente como estaba siendo en ese momento. Aumentar la duración mientras le cuesta incluso dormir en su apretada agenda. Oclumancia. Pero dejó de usar oclumancia mientras respiraba profundamente. Bien, para obligarlo a usar oclumancia, esta mujer tenía una verdadera habilidad para meterse bajo la piel de las personas. Son solo líneas, ¿verdad? Terminemos con esto de una vez. Él pensó. ¿Qué se supone que debo escribir? Preguntó, tomando el pergamino y la pluma y sentándose. Veamos. ¿Qué tal debo conocer mi lugar? Interrogación de cierre. Ella preguntó amablemente. Sin duda te ayudará en tu futuro. Arena. Oclumancia. Su oclumancia trabajó horas extras mientras apretaba los dientes. Esta tonta molesta. ¿Cuánto tiempo tengo para escribirlas? Umbridge lo miró y sonrió. Mientras me tome el tiempo necesario para pegarme. Oclumancia, pensó mientras intentaba oclumancia una vez más. Estaba increíblemente enojado. Y si no hubiera sido por la oclumancia, ya le habría dicho a esta mujer lo que pensaba. ¿Cómo puede alguien ser tan molesto? De hecho, no tuvo problemas para escribir líneas como castigo. Si hubiera sido McGonagall, Flitwick o cualquier otro profesor quien le hubiera dado este castigo, no le habría importado tanto. Porque esos profesores en realidad enseñan algo en su clase y él se equivocó al dormir durante esa clase. Pero ella no enseña nada en la clase. Simplemente pasa el tiempo. Y había visto a muchos otros estudiantes que eran sangre pura durmiendo pacíficamente en su clase en múltiples ocasiones. Entonces, ¿por qué solo él? Sin mencionar que es tan exasperante. Debo conocer mi lugar. ¿En serio? ¿Necesita recordarle a esta tonta su lugar? Muy bien, estaba decidido. Loca, ahora estás oficialmente en la lista de mierda. Pensó Axel mientras tomaba el bolígrafo con mucha dificultad. Esto fue muy humillante. No olvides escribir tu nombre en la columna primero. No queremos que se mezclen los papeles, ¿verdad? Dijo, señalando las largas pilas de papeles al otro extremo de la habitación. Y Axel se dio cuenta de lo que en realidad eran esos montones de papeles. Los de otros estudiantes. Detenciones. Lo que sea. Pensó mientras intentaba escribir su nombre. Axel, no escribas tu nombre en él. Llegó el mensaje del sistema en rojo. Axel frunció el ceño. ¿Por qué? Preguntó. Cada documento es un contrato vinculante que dice que usted no revelará, consciente o inconscientemente, ninguna información sobre lo que sucedió en esta oficina junto con algunas otras cláusulas. ¿Qué carajo? De hecho, Axel sabía comprobar si un documento es un contrato o no. Solo hay que recortar un rincón y si se genera aunque sea una pequeña cantidad de luz, sería un contrato. Para su horror, descubrió que era verdad. Maldiciéndose por no comprobarlo, Axel decidió no escribir su nombre por completo y solo escribió Axeut. Su letra era tan desordenada que nadie más que él podría notar la diferencia de todos modos. Después de esto, comenzó a escribir la línea que le habían dado lo más rápido posible.
Pero, tan pronto como terminó con una línea. Punto, exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La pluma se le cayó de la mano cuando una gran cantidad de dolor explotó en el dorso de su mano. Como explicó, sus manos eran tan sensibles que incluso hacer un trabajo normal con ellas le dolía. Cada vez que los mueve, los nervios dañados aún corruptos por la magia oscura aún se estimulan y reproducen el dolor de Cruciatus en función de la cantidad de movimiento y tensión a la que se ha sometido su mano. Ahora imagina que es apuñalado por un objeto afilado pero no lo suficientemente afilado y luego el objeto es arrastrado a lo largo de todos esos nervios excesivamente dañados llenos de la magia oscura residual del Cruciatus. ¡Qué mierda!, pensó mientras intentaba no gritar sintiendo un dolor que le recordaba ese día. ¿Qué es esta cosa? La pluma que tienes en la mano se llama Blowkill. Es un objeto de tortura que es un tipo de pluma que no requiere tinta, pues escribe con la sangre de quien la utiliza. Lo que el usuario escriba se grabará en el dorso de su mano, y la sangre de las palabras cortadas en la mano se extraerá mágicamente y se usará como tinta en el pergamino. Está loca, murmuró mientras miraba las pilas de papeles apilados contra la pared. También recordó cómo aquel chico ratonil había intentado advertirle de algo mientras se frotaba el dorso de la mano. Luego miró la apariencia sonriente de la loca y se dio cuenta. La loca ha estado torturando a niños para entretenerse. Con una rabia al rojo vivo burbujeando dentro de él, Axel miró las palabras escritas en el dorso de su mano. Debo conocer mi lugar. Estaban grabados en su piel con una escritura muy desordenada y apenas reconocible. Mirarlos aumentó aún más su ira cuando sintió que algo crecía dentro de él. Intención asesina. Uno igualmente poderoso en comparación con el que sentía por el hombre que lo había torturado con Cruciatus. Esta loca va a morir. Ha sido decidido. Pero, irónicamente, esas palabras también fueron las que le trajeron algo de racionalidad a la mente. Debo conocer mi lugar. Así es, él debe conocer su lugar. Era un estudiante sin antecedentes. Todo el mundo sabe que él es actualmente la única otra persona en su oficina. Una vez que mata o incluso ataca a un profesor, está condenado a ser expulsado de la escuela. Lo que significaría que no podría robar la piedra y curarse a sí mismo. Poco a poco, el deseo de matar y vengarse fue superado por el deseo de ser curada. Para no arruinar los planes que ya había formado. Con todo pensado, Axel finalmente miró a un bridge. Romper. Un bridge se estremeció cuando su taza de té se le cayó de la mano, que de repente se había debilitado con solo mirar ese par de brillantes ojos color ámbar. Axel le prometió la muerte a la mujer con la mirada. Ya sea un año después o 100. Si ella muere a manos de él se asegurará de que sea doloroso. Luego, se fue sin decirle una palabra y un bridge, que se había orinado de miedo, no pudo decir ni hacer nada para detenerlo. Aunque incluso cuando se fue, no pudo evitar preguntarse, ¿cómo diablos supo ella que estaba mintiendo antes? Capítulo 44. El último día. Desde esa noche, Umbridge odiaba a Axel con pasión y no tenía tanto miedo de demostrarlo como la noche en que se orinó. Tal vez porque se negó a creer que su vida realmente estuviera en peligro por un momento esa noche y no fue coincidencia que terminara orinándose. ¿Y cómo podría saberlo mejor? Después de todo, ella no era más que un sapo que vivía en un pozo. En su mundo, un niño sangre sucia no puede ser peligroso para ella, ¿verdad? Por lo tanto, trató de molestar a Axel en cada oportunidad que tuvo. Incluso intentó darle otra detención, aunque Axel nunca llegó y no había nada que ella pudiera hacer al respecto. ¿Qué podría hacer ella? ¿Reducir puntos? No de su amada casa Slytherin. Y si llama la atención sobre sus detenciones quejándose con otros maestros o algo así, surgirán muchas preguntas y sus técnicas de detención y tortura quedarán expuestas. Básicamente, no podía hacer nada más que molestar aún más a Axel. Y Axel tampoco hizo nada. Básicamente, podría quejarse con el director al respecto, pero cuando la loca realmente muera, todos sabrán que tenía un motivo. Además, ¿qué lograría contándoselo a todo el mundo? Solo arruinaría sus planes. Ya había planeado cada escenario de robo de la piedra. Y actualmente, hay un plan que él cree que tiene más posibilidades de conseguir la piedra. 24 de junio. Es el día en que terminan los exámenes. Pero también tiene otro significado. Dumbledore asistirá a una reunión de IQ ese día y será el mejor día para robar la piedra.
No porque Dumbledore, cuyo poder intimida a Axel, no esté presente ese día, sino porque ese es el mejor día para que el otro ladrón también haga su movimiento. Axel pensó que sería mejor dejar que otros hicieran el trabajo por él y luego recoger las recompensas. Si fracasan, al menos le permitiría saber lo que no debe hacer. Hasta ahora, este es el único plan que tiene menos posibilidades de fracasar. Por supuesto, existe la cuestión de pedirle directamente al anciano un poco de elixir de vida, pero Axel ya no confía en los adultos en el poder. Si el anciano se negaba, a partir de ese momento, Axel sería el principal sospechoso si alguna vez robaban la piedra. Que él fuera sanado también significaría lo mismo. Ciertamente no es una opción viable. Así, Axel esperó. Esperó hasta que llegara ese día. El último día de los exámenes. La mañana del día 24, Axel se despertó después de dormir 8 horas. Pensó que un mejor estado mental y físico lo ayudaría más que cualquier preparación y entrenamiento escasos. Luego de prepararse fue a tomar sus 2 últimos exámenes del primer año, duelo e historia. Por supuesto, no había hecho preparativos, como en cualquiera de sus otros exámenes. Pero de todos modos le había ido muy bien en todos ellos. La parte escrita la había hecho bastante bien ya que su memoria no era mala y el sistema le había ayudado en algunas preguntas. Aunque era un asunto diferente que tuvo que sentarse aislado y usar plumas de escritura debido a sus manos. En cuanto a las prácticas, había superado en todo menos en pociones. Pero, de hecho, había conseguido una P, pobre. Que en realidad estaba por encima de D, horrible. Y T, troll. Debido a su práctica durante el año. No es por alardear, pero hay muy pocas cosas que no podría hacer si le dieran unos años más, incluso con un cuerpo lisiado. Más de una vez, ha visto cómo la gente se consolaba con el hecho de que él era un lisiado. Porque, tienen demasiado miedo para imaginar cómo sería en sus perfectas condiciones. Y, francamente, ni siquiera Axel podía imaginar cómo sería, no tener ningún dolor por una vez y simplemente hacer las cosas sin esta enorme desventaja. Y cuanto más se acerca a descubrirlo, más impaciente se vuelve. Con la intención de terminar rápidamente con esto, fue a la arena de duelo. Axel und. Gritó la señora Longbottom. La prueba la tomarían unos pocos estudiantes a la vez y parecería que él estaba entre el primer grupo. El examen de duelo era solo un examen que duraría unos minutos como máximo en el que los estudiantes mostraban algunas habilidades físicas y de duelo, mostraban algunos hechizos y alcanzaban algunos objetivos. Has trabajado muy duro, Axel. Después de su prueba, recibió un raro elogio de la profesora Alice, quien le dio una palmadita en la espalda cuando se fue. Puso su partitura en una pantalla grande que tenía escritos los nombres de todos los de primer año. No hace falta decir que lo había superado a la perfección. Incluso en la práctica de tiro, en la que solía ser el más débil de toda la clase, había logrado desempeñarse decentemente. De hecho, después de que todos tomaron la prueba, su promedio general resultó ser el más alto de la clase, lo que significa que fue el mejor duelista de todo el primer año. Escaza. Caray. Solía ser peor que yo. Sí. Lo vi al principio. No podía ni siquiera acertar en un solo objetivo. ... Mientras tanto, Axel se dio cuenta de que tal vez se había equivocado un poco. Joder, no recuperé suficiente oro. Pensó mientras sentía la atención de la multitud centrándose en él. Por supuesto que iba a llamar la atención. Aquellos a quienes había superado también tenían estudiantes como Rose Potter, quien había recibido entrenamiento especial desde la infancia. Pero, por supuesto, ninguno de ellos se acercó siquiera a la cantidad de trabajo duro que él había puesto. Y ninguno de ellos tenía un sistema. Así que no debería ser una sorpresa. Solo la dieta locamente cara junto con las pociones y esos ejercicios habían asegurado que sería superior a cualquier primer año por un margen enorme. Simplemente se sintió incómodo con la atención. Axel suspiró. Pero al menos, evitó un problema. Pensó, mirando a Draco Malfoy, quien actualmente estaba mirando a Axel. Este cobarde quiere volver a desafiar a Axel. Pero parece que tiene miedo de perder. Tal vez, ya lo ha sentido. Que a pesar de toda la magia oscura que aprende, nunca vencerá a Axel. La distancia entre ellos solo aumentará con el tiempo. Te atraparé el año que viene, Unt. Escuchó a Malfoy gritar.
y Axel se sintió tan desdeñoso que ni siquiera se molestó en pensar en ello, y mucho menos en reaccionar. Después de los exámenes de duelo, Axel tuvo el siguiente examen de historia. Mientras se iba con todos los demás, alguien lo llamó. ¡Hey! Axel. Axel se dio la vuelta y descubrió que era Susan quien lo había llamado, y el resto del grupo también estaba allí, incluidos Rose, Hermione, Daphne, Anna y Neville. El agarre de Rose sobre su varita se apretó mientras miraba el marcador. De alguna manera, ella en realidad estaba en segundo lugar. No primero. En duelo. Al haber sido criada como una negra y la niña que vivía, estaba acostumbrada a ser superior a los demás en muchos aspectos. Había recibido educación temprana especial en todas las materias. Y los duelos siempre habían sido uno de sus fuertes. Su talento en el duelo era comparable a su talento en el vuelo. Entonces, ella ya estaba acostumbrada al hecho de que será la mejor. Pero de alguna manera, alguien había logrado vencerla y tomar el primer lugar. Y no fue cualquiera. Ese tipo. Rose rechinó los dientes. Tenía que ser Axel Hunt. Rose todavía podía recordar la primera vez que se conocieron. Era un niño delgado, apenas podía comer con sus manos heridas y sus movimientos eran increíblemente lentos. Cuando Andrómeda le dijo que su condición no mejoraría y que lo más probable es que no pudiera hacer magia correctamente, ella sintió lástima por él. Incluso había sido testigo con sus propios ojos de cómo incluso hacer un lumos, que había aprendido fácilmente desde temprana edad, era tan difícil para él. Sin embargo, aquí están, después de solo un año, ese chico débil y flaco a quien ella solía intimidar no estaba a la vista. Ahora hay un tipo alto e intimidante que emana una presencia dominante simplemente parado ahí, con la gracia de un depredador. ¿Por qué? Le preguntó a Susan mientras los estudiantes terminaban de realizar sus exámenes. ¿Es realmente necesario? Sí, no deberíamos invitarlo. Asintió Neville. Susan le dijo a Rose ¿eres tonta? Mirar. Por supuesto que es necesario. ¿Cuántas razones necesitas? Nadie cree en nuestra historia y necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Además, es incluso mejor que tú, será de gran ayuda. Ella razonó. Rosa suspiró. Ella ya lo sabía. Pero aceptar la ayuda de Axel, ella no quería hacer eso. Especialmente después de lo que había dicho. Recordó las palabras que él le había dicho antes de Navidad. Si te sientes celoso e inseguro de que alguien más reciba más atención, no intentes desquitarte conmigo. Esas fueron sus palabras. Y la enfurecieron tanto. No porque fueran groseros e insultantes. Pero porque, de hecho, había algo de verdad en ellos. Habiendo pasado la mayor parte de su vida bajo su cuidado, Rose había llegado a ver a la familia Black como su propia familia. Pero, siempre existía la inseguridad de que ella no estaba relacionada con ellos por Blob. Ella era una extraña. Y entonces apareció Axel, otro forastero, pero de repente lo trataban más como a una familia que a ella. Por lo tanto, no se la puede culpar por tener resentimiento, especialmente porque parece tan antinatural, como si él los hubiera hechizado. Lo que es aún más exasperante es cómo ni siquiera parece valorar el cuidado y la preocupación que recibe de ellos. Deberíamos preguntarle a él. Dijo Hermione. ¿Qué piensas, Daphne? Le preguntó a Daphne, quien mejor conocía a Axel. Daphne no dijo nada. No quería que Axel se viera arrastrado a esto, pero tampoco quería ocultárselo. Cuando la clase terminó, todos fueron juntos hacia Axel y Rose y Neville, quienes se oponían a decírselo, solo pudieron seguirlo. Entonces, ¿estás diciendo que el ladrón irá por la piedra esta noche? Axel miró al grupo dorado con cara de póker mientras estaban parados en un área apartada. Detrás de su cara de póker, estaba un poco molesto. Susan asintió con entusiasmo. Sí. Y vamos a impedir que quien quiera que sea robe la piedra. ¿Qué? El desconcierto que experimentó Axel fue tan intenso que su cara de póker se rompió. ¿Ustedes van a detener a quien sea, por su cuenta? Preguntó, tratando de aclarar las cosas. Entonces, ¿así piensan los niños normales de mi edad? Él se preguntó. El lugar está diseñado por Dumbledore, el mago más grande de la época. Y según ellos, la persona que intentan detener es al menos de nivel profesor.
Entonces, ¿qué es exactamente lo que les da la confianza de que no los matarán debido a trampas, barreras o el misterioso atacante a los pocos minutos de entrar? El grupo asintió, confirmando sus absurdas palabras. Y necesitamos tu ayuda, dijo Susana. Necesitamos que nos ayudes a detener al ladrón y evitar que la piedra filosofal caiga en manos equivocadas. A Axel le pareció irónico que le estuvieran pidiendo al ladrón que detuviera el robo. ¿Por qué no informan a ninguna autoridad? Uno de ustedes tiene una madre que es profesora aquí, uno de ustedes tiene una tía que es la directora del TMLE y uno de ustedes tiene una tía que es la ministra de magia, preguntó. El grupo se miró impotente. Nosotros tratamos. Ninguno de ellos nos creería, dijo Neville con frustración. Axel asintió. Para ser honesto, parecían bastante locos. Mirándolos a todos con esperanza, mirándolo a él, Axel suspiró. Mirar. Si creen que pueden enfrentarse al ladrón y pasar la seguridad, entonces están equivocados. Tendrían que tener mucha suerte para que eso suceda y cualquiera de ustedes puede morir en cualquier momento. Así que te aconsejo que duermas tranquilo y dejes que te roben la piedra o lo que sea. En cuanto a ti, dijo, volviéndose hacia Daphne. Esperaba que fueras más inteligente que esto. ¿Por qué sigues sus delirios infantiles? Incapaz de mirarlo a los ojos, Daphne apartó la mirada, avergonzada. Yo, lo siento. Ella murmuró. Axel negó con la cabeza. ¿No vas a ir, entiendes? Preguntó estrictamente. De acuerdo. Daphne solo pudo asentir bajo la presión que sentía. Para sus adentros, Axel suspiró. No puede permitir que se vaya. Si tan solo la entrada tuviera protecciones tan sutiles pero poderosas, no se sabe qué podría haber adentro. Entonces, a Axel no le importaba mucho que otros fueran. Pero ciertamente no puede dejar ir a Daphne. Otros incluso serían bienvenidas como distracciones, pero como no eran exactamente malas, había intentado advertirles. A partir de aquí dependía de su propio cerebro y de su suerte. Hermione tenía mucho que decir al respecto. Disculpe. ¿Cómo puedes dictarle la vida así? Ella puede tomar sus propias decisiones, ¿quién eres tú para tomarlas por ella? Métete en tus propios asuntos, Ginger. Axel simplemente la ignoró y comenzó a caminar una vez más. Tenía que hacer un examen. Aunque justo cuando se iba, escuchó a Rose hablar por primera vez. Entonces, ¿no vas a ayudar? ¿Vas a dejar que ese ladrón robe la piedra filosofal así sin más? Axel se volvió para mirar a Rose. Bueno, me perdí la parte en la que eso era asunto mío, dijo encogiéndose de hombros mientras se alejaba, dejándolos a todos mirando con diferentes pensamientos en sus mentes. El examen de historia fue bastante fácil para Axel. Ni siquiera tuvo que usar el sistema ya que había prestado atención activa en las clases. Axel miró las preguntas. ¿Por qué crees que la edad temprana fue la más próspera en la historia mágica de Gran Bretaña? ¿Qué condujo a la época medieval? ¿Qué sabes sobre la civilización mágica de Egipto? ¿Qué aprendieron los magos egipcios de las pirámides? ¿Por qué se considera la Atlántida la civilización mágica más antigua? ¿Qué llevó a su caída? ¿Qué es el ninjutsu? ¿Qué sabes sobre las guerras ninja en la civilización mágica japonesa? Sí. Si las preguntas eran así, no tuvo ningún problema en responder. ¿Quién querría recordar la aburrida e inútil Goblin Revolution / Revolution y otras cosas tontas? El profesor Gorsky siempre enseñó cosas interesantes y útiles. Fue la única clase en la que no entrenó ni hizo nada más durante el período y solo se centró en la clase. Señor. ¿Caza? Justo cuando Axel estaba a punto de irse después de entregarle su examen a Gorsky, el profesor lo detuvo. Sí, profesor. Los exámenes del resto de alumnos ya habían sido entregados y Axel fue el último cuya hoja de respuestas fue recogida. El profesor Gorsky señaló el montón de hojas que se encontraban a su alrededor. ¿Me ayudarías a llevar esto a mi oficina? Seguro. Axel se encogió de hombros y asintió. ¿Sabe, señor Hunt, ha sido todo un misterio en Hogwarts. Incluso entre los profesores. Dijo Gorsky mientras caminaban. ¿Y eso por qué, profesor? Gorsky se rió entre dientes. Seguramente usted mismo debe conocer las razones, señor Hunt. Los profesores hablan mucho.
Y tu nombre ha aparecido varias veces, el estudiante con condición. Su arduo trabajo, su ritmo de mejora, su tenacidad son muy elogiados entre los profesores. Axel suspiró, preguntándose si debería haber mostrado un desempeño promedio. Y, por supuesto, lo que te hace tan misterioso es que, incluso después de atraer tanta atención, nadie conoce tus antecedentes. ... Eso también había sido un misterio para Axel, pero da igual. Mientras hablaban, ya habían llegado a su oficina. Mientras Axel dejaba los libros sobre la mesa, el profesor Gorsky lo miró a los ojos y preguntó. Señor Caza. Solo por curiosidad, ¿podrías decirme el nombre de tu padre? Preguntó sorprendiéndolo. Pero, lo que más lo sorprendió fue la prueba de legilimancia que sintió inmediatamente después. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.